a predicar el evangelio, los envió a, a ser discípulos, a enseñarle todas las cosas. Y en el contexto de predicar la palabra, apareció un endemoniado, nos dio la autoridad de echar fuera demonios. No somos cazafantasmas, somos predicadores, somos embajadores del reino. Jesús iba a un lugar y echaba fuera demonios porque los demonios se manifestaban. Ahora, ¿echó fuera todos los demonios? No. Las frustraciones en el pueblo de Dios nos llevan a muchas personas a descarriarse. Las frustraciones te llevan a perder tu identidad. Nos han vendido un evangelio de superpoderes, de superhéroes. Y cuando usted va donde alguien y le ora y ese alguien no se sanó o no ocurrió lo que usted esperaba, usted se frustra. Empieza a sentir, Dios no me ama, quizás yo no soy salvo, es posible que yo no sea un creyente genuino, que Dios me haya desechado. ¿Por qué? Porque no ocurrió lo que tus expectativas humanas esperaban. Pero dice la palabra que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ay, no es usted el que convence de pecado. Entonces es posible que usted no tenga el Espíritu de Dios en usted. Y usted empieza incluso a dudar de su identidad, de si realmente usted es un hijo de Dios. Dios no desecha a sus hijos. Una vez que usted es hijo. Para que el hijo libertare será verdaderamente libre. Dios le bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy nos encontramos con el pastor Tilson y vamos a hablar acerca de la identidad de los cristianos. Hoy vamos a detallar lo que el Señor habla acerca de en su palabra, acerca de cómo debe de conducirse un cristiano y lo que es un cristiano. Pastor, muchas gracias por estar aquí, de verdad que... Varón, buenos días, Dios le bendiga. Un placer para mí poder conversar con usted y con su audiencia también, una audiencia fiel que le sigue, una audiencia bien valorada. Pastor, usted sabe que quiero traer este tema de la identidad, porque estoy viendo por las redes sociales que hay personas que entienden que están endemoniados, otros piensan que no son aceptados por Dios, pero también hay otros que piensan que hay que ministrar la liberación porque no salen de una misma situación, como lo hablamos en el programa antepasado, que usted hablaba que muchas veces no son demonios, sino que son patrones y todo esto. Y por eso queremos traer este tema de la identidad que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted se exprese en cuanto a esto, pastor. Realmente el tema de la identidad es un tema bastante extenso y diríamos que complejo a la vez. Pero dentro de lo que es complejo también, ya le digo, es fácil para nosotros que estamos en Cristo Jesús. En cuanto al tema que hablábamos la vez anterior, estuvimos conversando sobre los patrones, conductas aprendidas. Sí, no negamos, claro que no negamos la influencia y el accionar en el mundo espiritual. Dígase de entidades demoníacas que quieren socavar las debilidades del hombre. No lo negamos. Pero un alto porcentaje, como hablábamos en otra ocasión, son conductas. Tiene que ver mucho con el contexto del lugar donde usted creció, el contexto de su hogar, del sector, las influencias externas en las cuales usted se desarrolló como persona. Esas cosas pueden moldear tu conducta, tu carácter, hacerte una persona fuerte, una persona débil, una persona influenciable o una persona de carácter rígido, que no sea fácil de moldear. Usted puede ver, por ejemplo, personas que crecen en hogares disfuncionales, que ese es el pan de cada día hoy, hogares disfuncionales, hogares rotos. El joven, tanto el varón como la hembra, crecen, se desarrollan en ese contexto y pierden la identidad de lo que es el rol de un hombre en un hogar, lo que es el rol de una mujer en un hogar. Entonces, pero usted dijo algo, pierden la identidad, claro, de lo que es el rol. Claro. Que podemos traerlo a colación en cuanto al cristiano. ¿Cuál es el rol del cristiano? Claro que sí, porque fuera de lo que es el contexto cristiano, sino el contexto familiar. Muy bien. Dios dejó un patrón de lo que es la familia ideal, un molde, un orden, que es como las cosas realmente funcionan. ¿Qué pasa? Que el pecado lo ha distorsionado todo. Y sabemos, y estamos más que claros nosotros como ministros, que el enemigo ataca a la familia. Que el contexto de la familia ha sido atacado. Porque si la familia, que es el núcleo de la sociedad, se degrega, se rompe, ya, somos fáciles. Entonces, un niño que crece en un hogar disfuncional, empieza a ver que en el hogar el hombre es la mujer. Que la mujer es la que tiene la rienda. Que la mujer es la que manda. Que la mujer es la que provee. Ese joven crece con una identidad distorsionada. Porque no tiene la figura paterna, la figura del hombre en un hogar, la figura fuerte. Y puede crecer. No diré que es la norma, pero tiene mucho que ver. Entonces crece viendo a una mujer. Entonces ese joven se hace un hombre mirando esos patrones, tomando conductas que no son las correctas. Se desarrolla su carácter frágil. Por eso hoy en día se habla que hay una sociedad de cristal.
que estamos en la generación de cristal, donde la gente es muy sensible, pero es por eso. La mujer per se, como Dios la creó, dice la palabra, que es un vaso frágil. La mujer es frágil de carácter, es sensible. Entonces un hombre cuando crece en un hogar rodeado solamente de una figura femenina, crece con un carácter débil y es moldeable, es manejable, es vulnerable a ser manipulado. Muy bien, yo creo que ahora lo traigamos esto al sentido espiritual en cuanto a la formación del cristiano. Porque es que, como decíamos en el programa antepasado, que le hablaba acerca de las situaciones que se está viviendo hoy, que hay una carencia espiritual donde las personas se sienten atadas, se sienten vulnerables, sienten que los demonios los persiguen, tenemos que hablar de ese punto porque quiero que usted me explique el por qué todo el tiempo están viendo imágenes de demonios, todo el tiempo viven soñando con demonios, todo el tiempo sienten una persecución de demonios, incluso cuando tienen sueños que un perro lo está persiguiendo o que una bruja se le levantó. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Porque no estoy viendo como un centro en cuanto a la palabra Cristo. En cuanto a esto, ¿ha perdido el cristiano? ¿Ese es el rol del cristiano en cuanto a la enseñanza de la palabra? No, eso se ha distorsionado, lamentablemente también. Usted ha escuchado el dicho que dice, un dicho secular, hablando de la alimentación, que somos lo que consumimos, que el hombre es lo que come. Wow. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Sí, sí, que el hombre es lo que come. Igualmente en la vida cristiana, usted es lo que usted consume. ¿De qué te estás alimentando? ¿Te alimentas de las redes? ¿Te alimentas de fábulas? ¿Te alimentas de textos que solamente te hablan de demonios? Si te estás llenando la mente de corazón solamente de temas demoníacos, lógico que vas a ver demonios. Vas a ver demonios en la lluvia, vas a ver demonios en el aire, en todo vas a ver demonios, porque de eso te está llenando. Si te gusta consumir literatura que solamente habla de demonios, que hay mucha, por cierto, y son literaturas que gustan mucho porque captan y causan mucha sensación, entonces eso estimula también. No es un asunto de fe, sino que te estimula. Si usted se rodea, yo le hablaba la vez anterior, cómo el modelo de Cristo influenció el carácter de los apóstoles. Le mencionaba que incluso cuando a Pedro están acusando, alguien le dice al final, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Claro que sí, porque aquello con quien tú te rodeas, aquello que tú consumes, va a moldear tu carácter. Wow. A nosotros la palabra, el Señor nos manda en su palabra que alimentarnos en su palabra, orar, buscar sus rostros. Nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino? Todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, alimentarnos en su palabra. Donde Dios en su palabra nos dice quiénes somos nosotros. Es verdad que podemos venir a la fe con una identidad distorsionada, pero una vez que usted viene a Cristo, las cosas son restauradas. Pero está en usted negarse, abandonar las viejas costumbres y empezar a adquirir la costumbre, las normas, el modelo que Dios nos ha dejado en su palabra. Muy bien, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, yo vengo con situaciones de familia mía que practicaron la brujería, que practicaron la hechicería, que practicaron todas esas cosas. Yo me convierto al Señor. Me convierto y empiezo a sentir que tengo una persecución en cuanto a ataques de demonios y situaciones y esto, pero llego a la iglesia. Es decir, en la iglesia oro, me libertan, quedo libre. Entonces, ¿qué pasa con mi vida en ese punto? ¿Voy a seguir yo en esa misma disyuntiva de seguir viendo ataques o fui libre completamente? ¿Cómo yo adquiero una libertad? Porque hay muchas personas que dicen, hermano, pero yo todavía tengo tanto tiempo y todavía sigo con atadura, con lucha. Y yo entiendo que son situaciones de demonio. ¿Cómo se explica eso, pastor? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Sino de poder y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Usted saber lo que le conviene, saber dónde ir. Usted ve ese contexto del que usted me habla, de que creció en un hogar. Mire, yo podría decir, no le voy a decir que crecí, pero mi madre, quien amo, anduvo en esos caminos también, de los altares y esas cosas. Y yo crecí, aún en mi tiempo nuevo en la fe, cuando era nuevo en el camino del Señor, lo mismo. Me desarrollé en un contexto que solo se hablaba de demonios. Y yo crecí en eso. Yo sentía demonios debajo de la cama. Yo veía demonios cuando me estaba bañando. Yo sentía que me movían la cortina en el baño. Todo eso. ¿Por qué? Porque fue donde me desarrollé. Fue en el ambiente donde fui creciendo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez usted crece en el conocimiento de Dios a través del escudriñarla, sino de inquirir, profundizar en la palabra de Dios. Escrutinio. Esa es la palabra. Hasta que se me cruzó.
y usted profundiza y usted ve quién es usted en Dios. Wow, esa palabra me impactó. Sí, ¿Quién es? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Qué Dios hizo por mí? Aarón, todo el temor se fue de mí. Porque yo crecí pensando que si hago esto, los demonios te atacan. Que si hace aquello, los demonios te atacan. ¿Y qué demonio? Y yo recuerdo que llega un punto que usted incluso se acusa a usted mismo. Usted te entiende, bueno, yo anduve en ciertos pecados. Entiendo que esos pecados abrieron puertas y que hay demonios en mi vida. Y usted cuando le ministra la liberación, usted quiere hacer las cosas que le enseñaron. No, usted tiene que botezar para que salgan. Usted tiene que buscar una funda y erutar para que salgan. Y al usted ver que nada de eso acontece, tu mente le dice, los demonios que hay en mí son muy fuertes. ¿Por qué? Porque no pasó nada. No, es que tú no tenías demonios. Podemos crear demonios en nuestra vida que se hagan resistentes, no ser demonios, sino es un patrón que está ahí y entonces eso crea en nosotros una ilusión de demonio. Quiero explicar esto porque hay un pasaje bíblico incluso que los mismos discípulos, cuando Jesús está caminando por las aguas, ellos identificaron un fantasma porque tuvieron temor. Puede ser que el mismo temor nos haga ver cosas en las cuales nosotros somos lo que lo llamamos y lo imaginamos. Wow. No sé si me doy a entender. No, claro, mire, tremendo. Voy a hablar, no soy psicólogo, sí, pero nuestra mente, la mente que el Señor nos dio, es una mente poderosa. Y nuestra mente fabrica. Wow. Fabrica. Usted ha visto en lugares que usted le dicen, usted tiene una condición y ve personas que no pueden caminar y lo estimulan tanto y ya tú has sido sano. Y es posible que no haya ocurrido el milagro. Pero en el momento, la adrenalina, la euforia, el deseo de ser sano, las personas hasta caminan, aunque luego vuelven a la misma condición. Pero es en el momento. ¿Esto no le ha pasado que usted está, cuando uno es temeroso, usted está durmiendo y usted ve una figura que se mueve? Automáticamente su mente, de acuerdo con lo que usted le haya alimentado, usted ve esa figura. Yo vi un ángel, yo vi un demonio, yo vi esto y se estaba moviendo y me sonreía. Y usted se acuesta temeroso y empieza a reprender. La otra opción, ¿cuál es? Usted se levanta, prende la luz y dice, déjame ver qué es lo que se está moviendo. Cuando usted va, ve que era una ropa que usted tenía enganchada, que era una sábana que había en el sol, que no era nada de demonio, ni espíritu, ni demonio, nada. Simplemente que era una sábana. Entonces, conforme usted va mirando esas cosas, usted va dejando ese misticismo. ¿Significa esto que no es real? No, el mundo espiritual sí es real. Pero nuestro Dios es real. Y ese es el que reina y gobierna. Le decía ahorita, en el contexto de los altares, ¿qué nos enseñaban? Que si usted entra a un hogar, a un lugar, y hay un altar, usted tiene que cubrirse, tiene que hacer esto, tiene que hacer, como si viviéramos de rituales en rituales. El cristiano no anda para vivir en rituales, anda para vivir en la palabra de Dios, confiado, cimentado en la palabra de Dios, confiado en el sacrificio y en el señorío de Cristo. Yo fui a la casa de mi madre, me tocó dormir en una habitación. ¿Qué había en esa habitación? Un altar con velones y con cuadros, lo básico de un altar. Adivine, yo no hice una oración especial cuando me fui a acostar, dormí con mi esposa. El altar, en nuestra mente, eso no estaba ahí, eso eran un montón de cosas que estaban ahí. Ni más ni menos, nos acostamos tranquilos, la oración que hacemos todas las noches y dormimos como dos angelitos. Yo no escuché sonido, no me tumbaron de la cama, no me turbaron con pesadilla. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo Jehová me hace vivir confiado así mismo. Tranquilamente, no pasó nada. Ahora, si me acuesto turbado, Señor, cúbreme, guárdame, me cubro con tu sangre, porque aquí hay entidades, hay demonios, tenga por seguro. A veces uno crea eso mismo, claro, aún en la misma oración. Claro que sí. Crea usted que si mi mente tiene la expectativa de que me van a molestar, de que voy a tener pesadilla, claro que voy a tener pesadilla. Muchas veces nosotros también en la misma oración invocamos demonios. Estimulamos. Sí. Por eso la palabra dice, no tomaré su nombre en mi boca, ni hablando el apóstol, hablando el salmista David, que dijo, no tomaré los nombres de los demonios en mi boca. No debemos. Ni hablaré de su disilusión, algo parecido. Puede ser que nosotros estimulemos esas imaginaciones espirituales o demonios, lo que sea, y eso se empiece nosotros a verlo y entender que sí, que se me apareció y que yo vi y esto, cuando no es verdad. Claro, incluso nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Vamos a decir que el enemigo no está hablando y es nuestra mente. Es nuestra mente que nos está hablando, nuestros propios pensamientos. Que me dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Ahora, ¿cómo yo puedo discernir entre si es mi pensamiento o es el enemigo? ¿Cómo yo puedo? Porque yo conozco personas que han dicho, yo oí la voz del diablo y me dijo que me mate, que me mate, que me mate. ¿Cómo entonces yo puedo discernir si son mis pensamientos, si son lucha o si es los demonios? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde podemos nosotros entender la mente de Cristo? En su palabra. Cómo él pensaba, qué Cristo haría. Entonces,
si es nuestra mente o es un demonio, todo aquello que contradice el fundamento que está en la palabra ya es malo. Wow. Seamos nosotros, o sea un demonio, o sea una esquizofrenia, todo aquello que va contrario a los principios de Dios, a lo que está establecido, ya está fuera de forma. Mire, varón, la palabra nos dice nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, uno dice que tú eres fulano de tal, otro dice que tú eres Elías. Ok. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Y ahí Pedro narra aquella revelación poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ok, Pedro, mira, esa verdad que tú has dicho no viene de ti. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Una realidad. ¿Dónde intentó Satanás socavar o tentar a Jesús? Si tú eres, pocas palabras, déjame ver si tú dudas de quién realmente tú eres. ¿A qué tú has venido? Porque Cristo era humano. Sí. Era susceptible a tentaciones. De no ser susceptible a tentaciones, no podía ser tentado. Si tú eres el Hijo de Dios, y es posible que como humano, es como que te le digan, si tú eres un varón de Dios, haz esto. Si tú eres un varón de Dios, ¿por qué tú andas en temor? Entonces muchas veces nosotros como hombres de Dios tenemos temor de ir a ciertos lugares, de entrar a ciertos sitios, de hacer ciertas cosas que debemos hacer. ¿Por qué? No porque Dios no me ha enviado, no porque tengo que cubrirme, no porque tengo que hacer un ritual. ¿Por qué? Por ahí hay algo que usted ahí ha dicho, porque habló del temor y de esa parte y cómo el enemigo trae la parte para que uno dude quién es, de la identidad. Esa es la idea. Sin embargo, la misma palabra dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, si yo soy perfeccionado en el amor de Dios, ya yo no puedo vivir en temor. Puede acontecer que ese mismo problema, porque hay personas que dicen, yo le creo a Dios, pero yo no veo un resultado. Y viven como una situación de ansiedad y creen que le están fallando a Dios y creen que está haciendo la cosa incorrecta y empiezan a hacer eso mismo que usted dice, que a veces hacemos unos patrones, rituales todos los días, de que hoy me levanto y hoy empiezo a hacer lo mismo que hago todos los días. Si no hay un descanso en mi alma, no hay reposo en mi alma, no tengo la paz y entonces vivo con el temor constante. Puede ser que ese mismo temor constante me pueda llevar a una catástrofe, ¿cómo se dice? A una situación de vivir todo el tiempo en pánico, sí, de vivir, de que no puedo, de que la situación me está yendo mal. ¿Lo puedo crear yo todo eso? Claro que sí. Ay, y Dios, literalmente, mire, si lo que llaman... Pero usted ha dicho que no ha negado las maquinaciones del diablo. Claro que sí, pero tentó a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero nosotros luego tenemos que ver todo lo que la palabra dice. El mundo de la tiniebla es real. Pero no, hay personas que dicen, no, porque Dios me envió a hacer guerra. ¿Dónde dicen las escrituras que Dios nos envió a hacer guerra? Ay. ¿Dónde dicen las escrituras que Dios los envió a hacer guerra? ¿Lo mandó a qué? A predicar el evangelio. ¿Los envió a qué? A ser discípulos. ¿A qué? A enseñarle todas las cosas. A eso nos enseñó. Si en el contexto de predicar la palabra apareció un endemoniado, nos dio la autoridad de echar fuera demonios. No somos cazafantasmas, somos predicadores. Somos embajadores del reino. Jesús iba a un lugar y echaba fuera demonios porque los demonios se manifestaban. Ahora, ¿echó fuera todos los demonios? No. ¿Sanó a todos los enfermos? Tampoco. Entonces, mire qué sucede. Las frustraciones en el pueblo de Dios nos llevan a muchas personas a descarriarse. Las frustraciones te llevan a perder tu identidad. Le voy a poner un ejemplo, varón. Usted crece en un contexto donde le dicen, y hay cosas que se hacen populares, canciones con dichos que se popularizan. Con los hijos de Dios nadie se mete. Y yo he visto personas que declaran, no, porque la palabra dice, ¿dónde dice eso? Porque si hay una realidad que con los hijos de Dios es que las tinieblas se meten. Ay, Dios. No, que el hombre de Dios no se puede enfermar. Y nos aplican la misma regla que le aplicaron los amigos a Job. No, que si usted está enfermo, tiene que revisarse. ¿Y Job estaba enfermo? Alguna puerta usted abrió, escuche la palabra, alguna puerta usted abrió y usted empieza a pensar que yo hice mal. No, varón, una misma cosa acontece al justo como al injusto, al bueno como al malo. Todos nos enfermamos y todos morimos también. Una misma cosa acontece. La diferencia que yo sé quién soy en Jesús. Yo sé quién es, mora en mí. Si estoy enfermo, no importa. ¿Por qué no han dicho? Si usted está enfermo, entonces usted vive en angustia. A usted le han dicho que usted hará señales mayores, que usted hará esto. Nos han vendido un evangelio de superpoderes, de superhéroes. Y cuando usted va donde alguien y le ora, y ese alguien no se sanó, o no ocurrió lo que usted esperaba, usted se frustra. Empieza a sentir, Dios no me ama, quizás yo no soy salvo. Es posible que yo no sea un creyente genuino, que Dios me haya desechado. ¿Por qué? Porque no ocurrió lo que tus expectativas humanas esperaban. Pero si tú te sumerges en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no todos se sanan.
Y que el que sana no eres tú, que el que sana es el Señor. Que el que liberta es el Señor, no eres tú. Nosotros solamente somos portadores de su gracia, atalaya de su palabra, llamado a anunciar su palabra. ¿Qué dice usted quiere, le predica a alguien? Por ejemplo, ¿usted quiere que se convierta al instante? Y si no se convierte, ¿sabe qué pasa? Usted fue a una campaña como evangelista, no se convirtió nadie, usted sale frustrado. Entonces, los que lo rodean, ese varón no tiene unción, no hay fuego de Dios. Pero dice la palabra que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ay, no es usted el que convence de pecado, entonces usted se convierte, ¿sabe qué? En un cristiano frustrado y empieza a conversar con personas, también con una identidad distorsionada. Varón, usted tiene que buscar liberación. Varón, es posible que usted no tenga el Espíritu de Dios en usted. Y usted empieza incluso a dudar de su identidad, de si realmente usted es un hijo de Dios. Dios no desecha a sus hijos. Una vez que usted es hijo. Para que el hijo libertare será verdaderamente libre. El asunto es que usted entiende por libre. ¿Qué usted entiende por libre? Que va a caminar sobre las aguas, que no tendrá aflicción. La palabra nos dice: en este mundo tendréis aflicción. Pero usted le enseña que si está pasando por una prueba, tiene que revisarse. Usted está mal. Espérese, que usted dijo algo. Y yo quiero que usted lo detalle bien claro aquí, porque como lo ha detallado. A nosotros no nos mandaron a hacer guerra. No. E incluso... O ayúdeme, si hay un texto bíblico. No aparece. Que quizás yo haya obviado. No aparece. E incluso voy a citar para que las personas entiendan lo que usted dijo. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 10, no te dice que haga guerra. Te dice que te vista de toda la armadura de Dios, y habiendo vestido de eso, dice resistí. Es decir, la palabra lo que te manda, cuando veo que el pasaje bíblico habla de resistencia. Por eso el apóstol Pablo dice: yo peleé la buena batalla, acabé la carrera, pero la batalla de la fe, resistí, por lo cual me será guardada la corona de justicia. Pero también la palabra de Dios dice: sométanse a Dios y resistan. Ahora bien, yo quiero que usted me explique esto. Entonces, ¿cuál es el concepto de guerra espiritual? ¿Por qué entonces vivimos todo el tiempo en guerra espiritual? En verdad, ¿cuál es la guerra del cristiano? ¿La guerra del cristiano? Sí. Su carne. Ay. Como decía el apóstol: ¿quién me librará de este cuerpo de muertos? ¿Quién? Esa era su lucha. Pablo no dice en ningún momento: el diablo me está asediando, los demonios me están asediando. Pablo naufragó yendo de camino hacia la obra del Señor, y Pablo nunca dijo: se levantó un principado. Pablo nunca dijo: un principado se levantó. Pablo fue a los Efesios y predicó, confrontó allí a los idólatras del templo de Diana, y no dice que fue los demonios. Lógico, los demonios pueden incitar al pueblo impío, al pueblo inconverso, a que te asedien. Pero ¿quién era los que asediaban a los discípulos? ¿Eran los judíos? ¿No eran los demonios? ¿Quiénes los perseguían? ¿Quién mató a Esteban? ¿Fueron los demonios? No fueron los demonios que mataron a Esteban. Fueron los religiosos. Fueron los religiosos que mataron a Esteban. Y busque quiénes mataron a los discípulos. Y espérese que le voy a decir ahora, porque la gente dice: no, pero fueron que se dejaron usar del diablo. Pero mire lo que la Biblia dice, el mismo Jesús hablando: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. No está hablando de demonios. No. Y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo, pero no quisiste? Porque el problema es que siempre cualquier situación que vienen o en nuestra vida culpamos al diablo y decimos: mira, pues eso es causa del diablo. Sabemos que de él viene todo lo malo. Pero muchas veces son situaciones, como usted decía, que la guerra es con nuestra propia carne. Porque el apóstol Pablo decía un momento: yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Su guerra era ella misma. Claro que sí. Entonces, la guerra del cristiano no es con lo externo, sino con lo interno. Entonces, por eso es que el cristiano tiene que despojarse del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra. Despojado, en cuanto a vosotros, despojado de vuestra vana manera de vivir. Dios. Los malos hábitos. Los demonios, sí, van a explotar los malos hábitos. Usted es una persona que fue liberada, creció en un hogar rodeado de alcohol, en un momento de frustración, de debilidad. El enemigo, ¿qué va a hacer? Explotar eso. Revivir en tu memoria, en tu mente, aquellos eventos. Bueno, mi padre se refugiaba en el alcohol y tú te sientes abandonado, sientes que ya Dios no está contigo. ¿A qué va a acudir? Al alcohol. Y usted toca un punto que quiero hablar. El cristiano hoy en día, lamentablemente, no quiero generalizar, pero muchos usamos amuletos. La armadura de Dios, ese texto, ahí le desglosa lo que significa cada una de las partes. Ilustra en modo de armadura cómo revestirnos, pero dice cada parte de la armadura lo que significa. Y hay personas que dicen: yo me pongo la armadura de Dios, como que una palabra mágica. No significa decir eso, significa vivir lo que dice ahí: el apresto del evangelio, el escudo de la fe. La fe es nuestro escudo. ¿Fe en quién? En la obra de Cristo. ¿Para qué sirve un escudo?
para cubrirnos contra todo dardo del enemigo. Ahí voy. Cuando su fe es maleable, ¿qué hace el enemigo? Golpea tu identidad. Tú no eres creyente. ¿A quién tú estás engañando? Dios no te ama. Dios te ha desechado porque tú fallaste. Cuando el hombre cae, comete un error y cae, ¿qué hace el enemigo? Explota eso. Tú no sirves. Eres lo mismo. Eres un fracaso. Dios no te ama. Pero cuando tú te vas a las escrituras, te das cuenta que Dios llamó a hombres viles, a hombres débiles. Lo vil, lo menospreciado del mundo, llamó Dios. Y vemos allí el amor de Dios y tenemos muchos ejemplos de cómo Dios, aún siendo nosotros pecadores, nos amó. Siendo pecadores, no seré perfecto. Y cuando usted se afirma en esas palabras, varón, su fe se aumenta. No es porque yo te imponga las manos y ore para que tú recibas fe. El enemigo hace eso. Zarandearnos, como hicieron con Pedro. Zarandearnos. Este va el tema del mundo espiritual. Sí. Se ha tergiversado. Sí, explique eso, porque yo estoy viendo que se está predicando poco Cristo, se está predicando poco el Evangelio y se está hablando más de demonios, de experiencia. Hay muchas cosas que inclusive están trayendo mucha duda e incluso los mismos inconversos están viendo y diciendo, acá, pero estos cristianos yo lo que veo que además hablan de demonios y que se desaparecieron y que fueron a tal lugar y que esto y lo otro. ¿Qué está pasando hoy en día? Explique. Todo tiene que ver con la identidad. Con la identidad, ¿verdad? ¿Quién yo soy? Un hijo de Dios. ¿A qué Dios me llamó? A predicar su palabra, a vivir para su gloria. A eso Dios me llamó. A negarme a mí mismo, a dejar mi manera vieja de vivir y vivir una vida que honre y que glorifique al Señor. Cuando yo tengo claro eso en mi mente, no importa lo que acontezca en el camino, no importa los levantamientos, no importa aquello, no importa lo que venga. Si me afligen, ya la palabra me dijo que sí, que es necesario que vengan aflicciones, que vengan tribulaciones, que vengan calumnias, que vengan levantamientos, pues yo sigo firme en el Señor. Como dice Pablo, si muero, pues que muera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en pocas palabras, aún su propia vida no le estimó. Pero nosotros, volviendo al tema de la guerra, en ese mismo contexto, la guerra espiritual. Usted hoy le dicen que usted va a un sector a llevar la palabra a Dios y usted dicen que tiene que ir primeramente. ¿Dónde dice la palabra? Y ungir el lugar con aceite. Está bien que se pueda hacer como un acto de fe. Cuando Felipe fue a Samaria a predicar, ¿era Samaria una ciudad buena? No. ¿Receptiva? No. No. Sin embargo, Felipe fue allí y dice la palabra y predicó el evangelio. Predicó el evangelio. Dios lo envió. Los demonios salían de la gente. No que él andaba levantando la mano y diciendo me levanto contra el principado. Ni detrás de demonios. Me levanto contra el gobernador. Predicó la palabra y la gente creía. Se creía y se convertía y eran bautizados. Tanto así que le llega la noticia a los apóstoles en Jerusalén y se asombran. ¿Cómo así? ¿Que Samaria recibió qué? La palabra del Señor. ¡Wow! Tremendo. Y fueron allá. Pero en ningún momento se menciona la palabra principado, demonio. La palabra principado, sí es cierto. Hay jerarquías. Hay jerarquía. Pero no nos compete a nosotros. No nos competes. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Dios reina. Dios. El libro de Job es una maravilla. Tiene mucha enseñanza. Y nosotros, los cristianos hoy en día, copiamos lo malo. Parecemos muchos discípulos de los amigos de Job. Cuando el mal te visita, entendemos que se levantó Satanás. Sin embargo, todo lo que le sobrevino a Job fue porque Dios así lo permitió. Pero entonces, mire, yo le decía, la frustración. Usted viene frustrado del mundo. Se siente una persona inútil. Se siente un fracasado. Que en todo te ha ido mal. Pero luego conoce la palabra. Dios te llama a su camino. Dios te llama. Usted va al evangelio y entra con gozo. Entonces viene el enemigo nuevamente. Ya tú eres nueva criatura. Eres nueva criatura. Has adquirido una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Pero viene el enemigo, que eso sí hace, a recordarte quién tú eras. Y a decirte, tú vas a fracasar, aquí vas a hacer lo mismo. Si recibe buena instrucción, usted crece y se afirma. Si recibe mala instrucción, usted crece torcido y crece sin identidad también, por lo mismo que le decía. De una persona que llega al evangelio con mucho deseo, mucho entusiasmo de servirle a Dios, pero eres mal instruido. Ahí quiero hablar porque yo estoy viendo, he visto que hay personas que aman a Dios, que son gente que ayunan, que están buscando a Dios, pero el problema ha sido que ha tenido una mala formación. E incluso me hablan, cada vez que hablo con ellos, lo que me hablan no es de la palabra. Es decir, la palabra la tienen en un punto secundario. Y lo que me hablan es, no, porque Dios me habló.
Dios me habló y me dijo cómo yo debo de hacerlo porque mi pastor me habló de esta manera, y se van más a las experiencias, se van más a lo que ellos tuvieron en el monte, que no es mal orar ni ir a los montes. Pero entonces la palabra, yo veo que cuando tú le citas la palabra, dice, no, porque a mí, conmigo Dios ha tratado. Es decir, como que hay una distorsión entre su vida y la palabra, cuando la palabra de Dios es infalible, y es por ahí que yo conozco al Señor, por la palabra. Esa mala instrucción puede llevar a lo que se llama el espíritu de error. Totalmente. Totalmente. ¿Qué nos dice la palabra? Dios, habiendo hablado en los tiempos anteriores a través de los profetas, Muchas veces a través de los padres por los profetas. exactamente. Hoy, en este tiempo, nos ha hablado Por el Hijo. por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y dónde está lo que el Hijo nos habló? ¿Plasmado dónde? En su palabra. Ahí está lo que el Hijo nos dijo. Pero hoy en día el misticismo se ha arraigado en la iglesia. Yo lo comentaba con un amigo en una ocasión reciente que decíamos, es increíble, pero yo escucho a la persona diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, pero Dios habla hoy en día más que todo lo que habló con los profetas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que yo estoy Porque hay viendo. personas que dicen, Dios me dijo que no fuera, Dios me dijo que no me levantara, Dios me dijo que hiciera tal cosa. Y muchas veces lo que supuestamente Dios le dijo, Dios le mostró, es contrario a la palabra. Es contrario. Entonces, si obviamos la palabra, si la sacamos, entonces ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el norte? ¿De dónde partimos? Porque entonces la revelación de cada quien es verdadera. No, y yo estoy viendo algo que veo en muchos que trabajan con esto de demonios, que yo no estoy en contra, porque yo he orado liberación por personas, pero si ya tú eres libre, hemos participado en si eso. tú eres libre, ya tú no puedes volver otra vez a recaer en lo mismo. Pero he visto que hay una falta de paz. Veo que hay una situación. Y la Biblia lo que dice es que Jesús le dijo a sus discípulos, mis pasos dejo y mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. Yo siempre he dicho que si yo no camino en la paz, algo en mí no está bien. Entonces yo siento esa paz que Dios da. Y yo no puedo estar todo el tiempo con un miedo, porque el temor, yo creo, el miedo puede influenciar, traer demonios a nuestra vida. Sí. Malas influencias. Malas influencias, Sí, el claro miedo. claro que sí. Por eso la palabra siempre dice, no tema. El Señor siempre le habló al pueblo de que no tuvieran temor, porque no es que usted no va a enfrentar situaciones en esta vida, pero usted debe de tener confianza, porque el apóstol Pablo dijo lo siguiente, sea que yo viva o sea que yo muera, yo soy del Señor. Y si usted es del Señor, ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque la palabra de Dios dice. Ahora yo quiero detallar algo, pastor, porque estamos hablando mucho de lo visible y estamos hablando mucho de lo pragmático en cuanto a los demonios. Pero yo me he dado cuenta que la guerra del cristiano no es una guerra en el sentido de demonio, sino de argumento. Sí, Y ese, como usted lo decía, contra usted mismo. sí. Porque van a venir argumentos de afuera. Es decir, esa palabra que usted decía, si usted no está bien fundamentado, esa palabra puede a usted invadir su vida espiritual, su relación con Dios. Mire, el tema de la identidad es tan complejo, sacándolo del contexto espiritual. Hoy en día, ¿cuál es la batalla en el mundo? Con los jóvenes, hombres y mujeres, que no conocen su identidad, Sí. sin querer mezclarlo con el género, pero que de ahí se desprende. Yo no sé quién soy. Y cuando usted no sabe quién es, usted no sabe para dónde va. Usted no sabe de dónde viene. Entonces, ¿quién determina quién tú eres? Tu contorno, lo que tú consumes. Wow. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Quién dice Dios que yo soy? ¿Qué dice la palabra que somos? Entonces, el temor abre puertas. El temor derriba nuestra identidad. Y otra cosa ocupa ese lugar. El enemigo va a explotar esa debilidad, esa ambivalencia, esa inconstancia. Porque hoy yo estoy feliz porque Dios me ha bendecido. Y hoy porque está decaído, porque no veo la prosperidad. Pero no importa. Nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. Mi gozo depende del Señor, de que soy libre, de que Él me rescató. Y si muero hoy, me voy con Él. La pregunta es, ¿usted escucha creyentes que le tienen temor a la muerte? Y hasta la reprenden. Le tienen temor y yo no me quiero morir ahora, ¿pero por qué? Entonces, la idea es realmente tú sabes ¿Hacia dónde va? dónde tú vas. Tú sabes quién tú eres. O realmente te convertiste. ¿Por qué te convertiste? Porque tenía miedo. La pregunta, y ese es otro tema, el tema de la salvación. Que lo vamos a tratar Nosotros en otra segunda parte. Hoy en día, y lo voy a dejar así por la revista, hoy en día nosotros le ponemos el sello
de cristiano, de salvo, a cualquier persona. Porque haga una oración o porque algo. No. Por su fruto lo conoceré. Esa es la idea. El varón es salvo. ¿Pero cuál es tu vida? O sea, vienes a la iglesia, ¿verdad? Vienes a la iglesia con un problema. Y te hablan de la bondad de Dios, que Dios todo lo puede, que Dios es fuerte, que Dios te ama, que Dios restaura, perfecto. Y hacen el llamado. Y supuestamente te convertiste. La pregunta es, ¿te convertiste qué? Cuando levantaste la mano que quisiste que oráramos por ti, ¿realmente tú sabes lo que hiciste? Wow. Porque, varón, ¿qué es el evangelio? Es la base, es el fundamento de todo. Cuando entendemos el evangelio, lo entendemos, el temor no tiene cabida. Porque nosotros ¿qué éramos? Desechos, seres condenados, seres perdidos, que merecíamos la condenación eterna. Y alguien vino y fijó sus ojos en nosotros. No porque éramos buenos, no porque vio bondad en nosotros, porque nos amó y quiso. Y eso debería ser suficiente para darnos paz. Wow. No porque si yo tropiezo, si yo fallo, pero cuando tú no eras nadie, Él te amó. Cuando tú no eras nada, un vil pecador, Él te llamó y te rescató. Te tendió su misericordia, su brazo de amor. ¿Por qué te atemoriza ahora? Sí, le vas a fallar, pero levántate. Dios mío. Entonces, cuando usted está firme en el evangelio, firme en lo que dice, varón, el temor no tiene cabida. Usted, mire, usted puede estar sentado. Usted puede escuchar que se le mueve algo al lado. Usted puede escuchar que le mueve la casa y usted no se mueve. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Dios. No importa que vengan vientos, que vengan aquellos. Pero el cristiano... El perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ese amor que es el amor de Dios en nosotros. Ese perfecto amor de que Dios me ama. Y Él es quien me guarda. Él es quien me cuida. Ahora, pero usted cree realmente. Nosotros sabemos que las tinieblas son poderosas. Que si no fuese porque Dios limita el accionar del mundo espiritual demoníaco, lo limita en todos los sentidos, nosotros tenemos poder para tener nada. Dios reina. No es reina y reinará por siempre. Entonces nuestra vida está escondida en Dios. Nadie nos tocará salvo que Dios lo permita. Wow. Pastor, vamos a tener que hacer otras, Sí, otra hay mucho de qué hablar realmente. Pero un consejo, mire. El creyente, para el creyente, tú necesitas saber que tú eres nueva criatura, que tú has nacido de nuevo, que eres propiedad de Cristo. ¿Quién es aquel o aquello que puede arrebatarnos de su mano? Aunque las tinieblas te asedien, te turben, no tengas temor. Declara quién tú eres, proclama quién tú eres, proclama a quién le pertenece. Eres propiedad de Dios, eres propiedad de Cristo. Nada ni nadie te va a tocar, aunque te asedien, aunque te perturben. Mantente firme, porque Dios es fiel y Dios nunca te dejará. Wow, tremenda palabra. Dios bendiga al pastor Tilson. Sígalo en su canal. ¿Cómo se llama el canal de la iglesia? Centro Cristiano Sublime Gracia de Dios. Aquí estamos aquí mismo en la iglesia. Visítanos. Esto está aquí. ¿En qué lugar? En el sector del Almirante, en la Corporánea. En la Corporánea, Centro Cristiano Sublime Gracia de Dios. Sigan al pastor, vengan aquí a la iglesia para que reciban palabra de poder. Dios les bendiga. Suscríbase y dele like, comparta este contenido. Hermano, muchas gracias y será otra ocasión. Vamos a tener otro tema que vamos a tratar con respecto a la salvación. Amén. Y que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Shalom.